Seguíamos conversando aquí del lucro o no lucro en la educación. Nos habíamos desviado un poco del tema de Luis Larraín que te dejó planteado Mico recién. Bueno, Sergio Mico ha puesto sobre el tapete la crisis de los países de ingreso medio. O sea, $15.000 per cápita, gran expectativa de la población, mucha promesa de crecimiento y por lo tanto toda la gente está pidiendo. Ahora, que eso se pueda hacer en un año es imposible, ¿no? En 4 años tampoco, ¿no? Y por lo tanto lo que yo creo que hay que hacer es avanzar. Yo creo que hay de verdad ciertos acuerdos básicos respecto a que hay que avanzar en algunos temas, como el tema de la desigualdad. Yo creo que las respuestas que se están dando en educación están apuntando hacia allá. ¿Una reforma tributaria también avanzaría en esa línea o no? Bueno, yo creo que una reforma tributaria como la gran panacea que va a resolver los problemas de desigualdad, yo creo que no. Porque la verdad es que es un poco engañarse a sí mismo. Si uno mira la evidencia en lo que es distribución del ingreso, en general, y esto existe bastante consenso, las políticas de gasto son más efectivas que las políticas tributarias para redistribuir los ingresos. ¿Te fijas tú? Entonces, pensar que con una reforma tributaria vamos a resolver todo es un poquito la teoría de la gallina de los huevos de oro. O sea, saquémosle oye, las mineras ganan tanta plata que entonces saquémosle los huevos a las mineras y con eso vamos a resolver todo. Ya, nos comemos los huevos y después ¿qué? ¿Te fijas tú? Entonces, aquí tiene que haber un equilibrio entre la generación de riqueza y la distribución de la riqueza. Yo creo que hay algunos consensos y otros disensos en los distintos grupos políticos respecto a cómo hacer este desarrollo hacia el futuro. Pero lo que sí está claro es que hay que construirlo paso a paso. O sea, yo creo que si alguna virtud tiene Chile como país, es que hemos ido construyendo gradualmente con una política responsable y por algo la gente también entiende, y esto hasta desgraciadamente lo hemos incorporado también a nuestras expectativas respecto al fútbol, la gente también entiende que dentro, por ejemplo, del panorama latinoamericano, nosotros en general lo hemos hecho mejor que otros, ¿te fijas tú? Entonces, está bien, tenemos muchos problemas que resolver, como la desigualdad, pero tampoco nos vayamos al otro lado del péndulo a políticas populistas, y por eso que a nosotros nos preocupa eso, a políticas populistas que signifiquen que en definitiva algunas de las virtudes que tú tienes como sociedad y como economía las estés dejando atrás en aras de resolver muy rápido los problemas. En el fútbol yo creo que sí somos súper buenos, ¿okay? Yo creo que yo también pero no está garantizado que hayamos ganado la Copa América. Ya. Pero le vamos a hacer empeño. Oye, a un año y 3 meses de la elección, o sea, de que asumiera el gobierno de Sebastián Piñera, que se esté discutiendo respecto de la sucesión y de los presidenciables, ¿es normal, no es normal? ¿Se va a profundizar? Bueno, ¿es efecto de que está en un 31% de aprobación? A mí siempre me ha asombrado la capacidad de los políticos por discutir sobre el sucesor cuando llevan muy poco tiempo. Es una cuestión que hay que entender bien a los que son políticos, digamos. ¿Y qué nos puedes decir tú al respecto? Yo lo que creo es que efectivamente es prematuro hoy día. Yo creo que por lo demás la correlación de fuerzas que muestran las encuestas y todo eso respecto a la aprobación del gobierno, al final no son el determinante principal de quién va a ganar la próxima elección, y es cosa de preguntarle a la presidenta Bachelet, o sea, la presidenta Bachelet que termina su gobierno con una aprobación fantástica y finalmente gana el candidato de la oposición. Entonces, al final, en cuáles son los factores que hacen que la gente vote por un candidato o por otro, hay muchas cuestiones que hoy día no están sobre la mesa y que van a estar sobre la mesa en un año y medio más. ¿Joaquín Lavín está sacrificando con todo el conflicto de la educación su opción presidencial? Mira, yo creo que Joaquín ha sufrido, como lo dicen las encuestas, digamos, una caída de popularidad muy importante, pero si en definitiva él está haciendo lo que considera que debe hacer en educación, yo creo que eso al final le puede reeditar a él. La política tiene muchas vueltas, hemos visto en Chile y en todas partes del mundo muchos políticos que caen y que vuelven a renacer, y desde ese punto de vista yo creo que la satisfacción de un político es hacer las cosas o plantear las cosas o tratar de hacer las cosas de acuerdo a lo que piensa que es la mejor solución para el país. Luis Felipe. Sí, yo respecto al tema de Joaquín Lavín, yo creo que para eso son los políticos y los políticos serios, para prestar su capital político en momentos duros. Terrible, le tocó a él, no le va a gustar bajar de 74 a no sé cuánto, pero en estos momentos, en esas carteras se necesitan figuras así. Independiente de su capacidad de reinventarse, se ha reinventado 5 veces, a lo mejor le quedan 2 o 3 días más, digamos. Pero lo cierto es que no nos olvidemos lo que pasó con el gobierno de Bachelet,
Martín Silich era el Ministro de Educación. que probablemente sabía mucho de educación y no tuvo la fortaleza política para resistir, digamos. Y hoy día le tocó a él, y yo espero que el día de mañana le toque a otros ministros, porque para eso son. O sea, al final la carrera por egos, por encuestas, por figuración, le termina haciendo un enorme daño a la política. Y en eso yo quiero recoger lo mismo. O sea, sí, aquí lo importante es el mandato que tenga el ministro en términos de... O sea, hoy día hay una demanda que estaba puesta en el centro del debate, era la educación. La pusieron los estudiantes con mucha fuerza en los énfasis en financiamiento y en calidad. Y si hoy día el ministro asume y tuvo que resistir, digamos, de alguna manera a ese embate o esa opinión, uno dice, bueno, aquí ojo con las encuestas, porque 30 días antes resulta que marcaba 70%, estaba todo fantástico, 30 días después otro el escenario. Lo importante es que los ministros no estén mirando esos números, porque si no va a tener un desastre de país. Aquí lo que necesitamos son ministros que sean capaces de salir adelante, escuchar, poner atención, ofrecer soluciones, avanzar, lograr acuerdos. A Claudia no le gustan los acuerdos, pero a mí me gustan los acuerdos. No, si me lograr los acuerdos cuando son con los actores con sociales, todos los cuando actores, se ven con los actores sociales, pero los actores políticos. políticos no nos quitemos nosotros la representación que sí tienen, porque ellos ganaron sus elecciones. O sea, cuando yo escucho a los diputados y a los senadores decir, mira, aquí cualquiera viene y habla en representación de la ciudadanía, pero resulta que los que ganamos las elecciones fuimos nosotros, y resulta que aquí el Congreso tiene una función que cumplir. No es que no se puede llevar al Congreso esto, pero si no es el Congreso donde está la representación política hoy día, incluso, como decía Luis Felipe, la tradicional izquierda extraparlamentaria está dentro ahora del Congreso. No veo que falten mayores actores de los que eligieron los chilenos, ¿no es cierto?, hace un año y medio. Bueno, si no es el lugar para lograr un acuerdo grande en educación, que el ministro vaya, acuerde con ello. Tú estás porque todo se resuelve en el Congreso, o sea, no que se todo en hagan el más Congreso. comisiones al Yo estilo creo que el mismo presidente abrió la del puerta, gobierno anterior. dijo que Mañana se reúne con los rectores. hay cosas que tienen que avanzar en el Congreso, porque son leyes, ¿no es cierto? Y otras que son debates, que el mismo presidente, ¿no es cierto?, Piñera abrió, y con el cual yo, por eso entiendo que haya invitado a los rectores, porque él de alguna manera dijo, aquí hay debates pendientes sobre lo que se va a hacer, sobre algunas definiciones importantes en educación. Bueno, tendrán que escuchar a los rectores, tendrán que escuchar a la CONFET, cuando la CONFET se decía, ¿no es cierto?, a pasar de la movilización al diálogo, ¿no es cierto?, a empezar a ofrecer y construir alternativas. Porque cuando escuchaba esto, si los políticos renuncian, sobre todo aquellos que están en el Congreso, ¿no es cierto?, a hacerse parte de la solución, hacerse parte, ¿no es cierto?, ¿qué más encarnado eso que el lograr aprobar? Yo escuchaba los 14 puntos de la democracia cristiana y de la concertación después, en parte. Hay un acuerdo en torno al 60 y el 80%, incluidas las demandas de los estudiantes. Si como país o como clase política no son capaces de con un 60 o un 80% de acuerdo en lo que hay que hacer en educación, sacar un proyecto y una reforma que alivie a la familia, ¿no es cierto?, en términos de la inversión que están haciendo en educación, que le garantice calidad, que garantice transparencia, ¿no es cierto?, en el uso de los recursos públicos. Yo digo, eso, si no es un fallo institucional, no sé qué. Luis, una pregunta cortita antes de ir para este lado de la mesa también. Algo planteaba Gonzalo, pero el equilibrio entre Joaquín Lavín y ser ministro fusible y la figura presidencial que se hace cargo de los temas, toda esta discusión de si el presidente tiene que ir a todas o protegerse, poner al ministro... Y luego, no sé, el simbolismo de la cadena nacional, con el presidente hablando y el ministro como al lado, un poco como de can, decía alguna gente. Sí. Fue bien cuestionado. Como yo creo que el gobierno tiene que tener un equipo político. Tiene que tener un equipo político que funcione como tal y que funcione, obviamente, que coordinado con el presidente de la República, pero no podemos dejarle al presidente de la República la representación política total del gobierno. Porque eso, ¿ha sido de esa forma? Yo creo que se ha cargado un poco hacia allá. Yo creo que hay que tener ministros políticos empoderados, que sean capaces de sostener, por ejemplo, una negociación con la concertación y con la oposición que lleve a acuerdos, por ejemplo, en el Congreso, en los cuales los ministros estén totalmente empoderados. Pero en ese sentido, que el presidente se junte mañana con los rectores del CRUCH, ¿no es nuevamente llevarse la pelota y decir, yo soy responsable de este acuerdo en educación? Bueno, no sé si es bueno o malo. De alguna manera, a lo mejor por el momento, digamos, el cuestionamiento que ha tenido el ministro Lavín, lo que el presidente está haciendo es apoyar al ministro en este minuto, y lo importante es que si después se retira o no. Si sigue él tratando de hacer él todos los acuerdos, me parece que no es una buena forma de gobernar. Lo que él debería tratar de hacer es empoderar a sus ministros para que sean ellos los que logren los acuerdos y los que lleven adelante la conducción del gobierno bajo la supervisión del presidente y bajo las directrices que el presidente les dé. Claudia. Sí, yo dos cosas, digamos. Lo primero es poder... Al contrario de lo que dice Gonzalo, yo sí creo en los acuerdos, creo que efectivamente, porque creo en los acuerdos nacionales de la sociedad en su conjunto y no solo de los representantes políticos,
Creo que precisamente las encuestas Sergio Dimar hoy día lo que hacen es mostrar, más allá, digamos, de los universos en los cuales están entrevistados, mostrar esta petición, esta demanda de la ciudadanía de cambio de modelo. ¿Y por qué? Porque a quien se está facturando, yo no voy a hablar de clase política porque no comparto el concepto, como militante de partido político me niego rotundamente a creer que se habla de una clase política, sí de quienes han representado en el Parlamento, en los gobiernos, como élite si quieren, pero no es una clase política, está facturando esa política de los consensos. Entonces, en ese sentido a mí me parece que, por ejemplo, calificar de demandas tales como reforma tributaria sería populista, matriz energética diversificada sería populista, una empresa nacional de energía sería populista, un royalty es populista, los sueldos dignos es populista, perdón, y no es populista entonces cuando se plantea que va a haber un aumento del postnatal y sin embargo tiene letra chica, y no es populista cuando se dice que se va a suprimir el 7% de la salud de los adultos mayores y no se hace al 7% a la totalidad de los adultos mayores, sino que a los sectores más vulnerables. ¿No es populista acaso generar la política de redistribución de los ingresos a partir solo de bonos y no del aumento del sueldo mínimo? Porque además incluso se dice en este debate, no se puede aumentar el sueldo mínimo porque los 4.000 millones de pesos que tenemos que financiar para la educación. Entonces se responde a mí me parece, si me permites, Luis, a mí me parece que lo que el país está requiriendo hoy día son profundos cambios institucionales y en ese sentido cambios que tienen que ver con la Constitución, cambios que tienen que ver con el sistema tributario, cambios que tienen que ver con su sistema electoral, cambios que tienen que ver con la participación de la gente, de la ciudadanía, de sus organizaciones en la toma de decisiones del país. Esos son los cambios que requiere el país. Sergio. Yo lo que quería decir es que tenemos una crisis de redistribución económica, insistir en ese punto, y también tenemos una crisis de representación política, y si estamos preocupados de eso, el tema de la legitimidad del Congreso se resuelve atacando el problema del origen del Congreso, y hemos insistido una y mil veces y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en un nuevo sistema electoral. Simplemente un ejemplo, el 20% de la gente que votó por Marco Enrique Dominami no está representada en el Congreso, 14% de los parlamentarios son mujeres, en fin, los jóvenes, entonces, perdona, representación proporcional. Pero para serles franco, yo creo que más bien es un tema de legitimidad, más que de origen, de resultado. Lo que está esperando la gente, de sus representantes, que tomen acuerdos que solucionen los problemas reales de la gente. Joaquín Lavín llegó a acuerdos con la Concertación, ojo con eso. ¿En enero? En enero, y sacó la superintendencia y sacó la agencia de calidad, pero está claro que la gente no lo consideró suficiente. Entonces, ahí el ritmo y el contenido de los acuerdos también es muy importante. Yo creo que en eso no hemos estado bien. Y yo quiero insistir en un punto autocrítico. La Concertación ya había perdido el año 97 800.000 votos cuando Chile creció al 7% y la cesantía era de 5 puntos. La marcha de los pingüinos se hizo en mayo del 2006. Entonces, evidentemente, la crisis de representación y la crisis de redistribución no la estamos sabiendo canalizar bien. Acercándonos al final del programa, vamos a ir a un desayúnese virtual. Trae un par de buenos datos para la gente que le interesa la política, datos que se pueden encontrar en internet, en la web. Bueno, nosotros lo que hacemos efectivamente es tratar de llevar la transparencia hacia un piso más arriba. Y no se refiere al segundo piso de la casa donde día a día la Fundación Ciudadano Inteligente trabaja sin cesar. ¿En qué, se preguntará usted? Nosotros estamos focalizados en el proceso mismo de recopilar la información y hacerla digerible para la ciudadanía, entendible, didáctica, etc. Información proveniente exclusivamente del ámbito público. Por ejemplo, si desea ver el porcentaje de promesas cumplidas por el gobierno o cómo trabaja su legislador favorito, la respuesta está en ciudadanointeligente.cl. Entre sin temor, el portal no muerde. Ya que estamos en el ciberespacio, orgullosamente Estado Nacional, sí, nosotros podemos ostentar una espectacular racha en Twitter, como uno de los tópicos más posteados. Más posteado un domingo a las 10 de la mañana, eso sí, hora en que no hay mucho que escribir, pero nadie nos quita el gusto al fin y al cabo. Así que agradecidos, porque tal como lo dice nuestro director Aldo Rodríguez, amigo tuitero, usted es nuestro quinto panelista. ¡Enhorabuena! ¡No olvide retuitearnos! En serio, por favor, no lo olvide. Era como 5.000 a 10.000 tweets.